ingrediente muy importante del currículum. Lo que Sócrates decía, conócete a ti mismo, no lo practicamos. Hasta el siglo XXI no se practica. La educación no lo ha hecho su tarea. Estamos armando el currículum justamente de esta educación. Estás hablando mucho de integrar el cuerpo, que lo tenemos muy olvidado, ¿no? Porque también hasta el juego lo hemos vuelto competencia, ¿sí? Como ya no es educación física, sino compita, ¿sí? No es el tema del juego. Hemos perdido muchas cosas como sociedad. ¿Qué más va en estos ingredientes de esta receta que tú has estado presentando? Yo hablo del espíritu dionisíaco, que Nietzsche decía que la cultura cristiana necesita un antídoto, que sea acartonado, que tenemos el vino como sacramento, pero no tenemos el espíritu del vino, que es la entrega. Y que los dionisíacos, la religión más antigua de Grecia era la de Dionisio, tenía que ver con el dejarse ir por la inspiración, dejarse guiar por el deseo más profundo. Dionisio es el inspirador de los poetas, pero Dionisio es el goce, pero no es el goce del que se emborracha y tiene un goce de darse gustos superficiales que reprime en la vida ordinaria. Es un goce más profundo de la libertad, de liberarse de cadenas que son parte de la civilización. ¿Cómo te suena también esto de acordarse de sí? Nosotros como humanidad nos hemos olvidado mucho de nosotros mismos. Vivimos mucho en la dependencia al aplauso, agradar al otro, vivir la vida de los otros, ¿no? Las vidas ajenas debe ser para los demás, no para nosotros mismos. ¿Cómo te suena dentro de la receta acordarse de sí? Recuperar el alma. Recuperar el alma. ¿Cómo sería esto? Lo que estudia la psicología son los fenómenos mentales. Y los fenómenos mentales son el pensar, el sentir y el querer. Hacemos esos tres compartimentos. Algo tiene que ver con la voluntad y con la acción, o tiene que ver con, ya sea con el amor o con las malas pasiones, según sean las emociones superiores o las emociones inferiores, y luego, pero nosotros somos más que pensar, sentir y querer. Un gran maestro de comienzos del siglo XX, Gurdjieff, decía que los seres humanos son como carruajes en que el caballo es la parte emocional, el carruaje mismo es el cuerpo, y que el cochero es el intelecto que está ahí llevando las riendas, pero que en la mayor parte de las personas falta el pasajero. Somos coches de alquiler que a veces sube un pasajero, a veces otro, nos entusiasma una ideología, nos entusiasma seguir a tal o cual persona, pero no tenemos la persona para quien fue construido este coche. Entonces eso podría llamárselo el yo profundo, aunque en el budismo se prefiere ni siquiera llamarlo yo, porque es como una nada, es como si todos los fenómenos mentales existen en un campo de la conciencia que es un campo invisible. Uno tendría que volverse como nada para acceder a esa parte más central de la propia vida. Fíjate que hace poco salió en un periódico de aquí que se llama El Tiempo, un artículo de una enfermera que acompañaba a moribundos y hizo una estadística muy lúdica de las 5 cosas que todo el mundo se arrepiente antes de morirse. Y la primera es no vivir su vida, no ser quien se es, no atreverse, no lanzarse, no tomar los riesgos que fuesen, no tomar las decisiones, no ejecutar las decisiones tomadas. Y parece que estás hablando de algo así, ¿no? Cómo nos hemos ido perdiendo y cómo la educación nos ayuda a esta enajenación y parece que se vuelve todo un tema sistémico oprimente que no nos deja salir. Yo siempre he sentido muy fuertemente que tenía razón Rousseau cuando decía que somos buenos, el mundo nos hace malos, la civilización. Que la civilización es una neurosis, lo que Freud decía, la neurosis universal, pero no se reconoce como tal. Perdí el hilo. Bueno, te está contando que la gente se olvida de vivir su vida. Este año cumplo los 80. Yo tuve un amigo, mi primer maestro en realidad, una persona
me consideraba tal vez la persona más sabia que he conocido, y tuvo una hemiplegia hacia el fin de su vida y no se podía hacer al neurólogo le llamaba la atención que ya no se podía hacer el nudo de la corbata. Y él, una vez que cuando vino el neurólogo, después que se fue, dijo, a estos neurólogos les importa que uno no ya pierda la capacidad aritmética y no sospechan que la conciencia sigue creciendo. Te repito, Claudio, Sí, esta mujer encontró en su estadística que la gente antes de morirse se muere de vergüenza, de no haber sido no de ella cáncer, misma. de no haber sido ella misma. Sí. Y te pregunto si esto tiene que ver con este tipo de educación, este tipo de modelo, y si esto es un tema sistémico, oprimente sobre nosotros. Si uno piensa que de dónde viene el mal, hay una serie de teorías. Sócrates decía que el mal viene de la ignorancia, Buda estaba de acuerdo. Se puede decir que el mal viene de un exceso de deseos y aversiones. Se puede decir con Freud que el mal viene de que nuestra parte animal sana se prohíbe, hay un tabú a hacer esa parte de nosotros mismos, entonces quedamos amputados, entonces sufrimos como animales enjaulados, habiendo olvidado esa parte de nosotros mismos. Pero desde otro punto de vista me parece importante lo que dice, que uno cae en el mundo como un angelito que viene de más arriba y se lo come el sistema. Hay un mal sistémico. La enfermedad está en todos, pero también es difícil decir dónde. Pues yo me lo he preguntado mucho a propósito de la educación, que yo digo que tenemos no solo una educación ignorante, falta de sabiduría, de tener una visión de lo que debía ser, sino que una educación perversa, porque ¿con qué derecho robar tanta vida para adoctrinar, para amoldar a las personas a algo que es a una sociedad enferma? Pero ¿quién es el responsable? ¿Quién es el perverso que está detrás? Yo me preguntaba, ¿será que los que dictan políticas educacionales están siguiendo un dictado que viene de los gobiernos? ¿Que hay alguien que quiere que la educación sea para mantenernos estúpidos y manipulables? O tal vez sea algo así como como tú dices, una mente sistémica, es como que está en el aire y nadie puede darle voz a ese punto de vista. El diablo no está en ninguno tanto como está entre todos. Entre todos. Yo lo he visto a usted, maestro, ir por todo el mundo con sus ideas, pero no todo el mundo acoge esto de cambiar la educación. Hay mucha gente que le parece un poco peligroso, desconfiado, aunque venía Steiner gritándolo, Adler, aunque hay mucha gente que lo ha venido gritando, Montessori, mucha gente, unos grandes pensadores, sin embargo todavía hoy le tienen miedo a la tienen permisividad. miedo al cambio cuando estamos hablando de educar a nuestros niños, que no son el futuro, son el presente, ¿sí? Porque también no les podemos dar la responsabilidad del futuro, son el presente. Tiene mucho miedo la gente a educarlos en lo que se llama la sabiduría, el despertar a través del autoconocimiento. El mundo no apuesta porque la idea de que tendremos una sociedad sana cuando tengamos personas realizadas, sanas, felices, no apuesta por la conciencia, que era parchar las cosas desde fuera. Pero llevamos tantos miles de años con la esperanza de que la política va a cambiar las cosas, y ya es hora que le demos una ocasión a cambiar las cosas por dentro. Entonces a mí lo que me interesó en la educación es que si queremos un mundo distinto tiene que cambiarse la conciencia, pero no se le puede cambiar la conciencia a tanta gente como hay en el mundo, sobre todo que no se dejan cambiar. Nadie tiene muchas ganas de que lo cambien. Entonces hay que, en vez de curar, hay que prevenir. La educación es la oportunidad, como todos pasan por la educación. Allí se puede intervenir de sembrar una conciencia mayor. Casi que estamos hablando de tener los mejores maestros. Formar maestros para esa educación nueva significa tener una educación humanizante para los maestros, algo que sea como un suplemento o un complemento a lo que dan las universidades. Claro, usted está parafraseando mucho a Roger ahí cuando dice, si no se es persona,
es muy complicado ayudarle a otro a ser persona. Si el maestro mismo no ha desarrollado, por ejemplo, el tema del perdón. Aquí tenemos en Colombia, maestro, voy a dejar hablando de maestro, una sociedad con mucha retaliación, no hay perdón, hay mucha guerra, venganza, tenemos una cadena de dolor muy trágica, bañada de sangre. Entonces, ¿cómo formar a este maestro? ¿Cómo nosotros mismos podemos trabajar este tema de estar en el aquí y en el ahora integrados y ser personas? Así como la vida solo puede venir de la vida, la conciencia puede solamente ser pasada de otra conciencia. No puede hacerse por reforma curricular, no se puede hacer a través de libros, es un paso de persona a persona. Entonces se necesita una educación transformadora para esos maestros, para que esos maestros se encuentren a sí mismos. O sea, no estás hablando de que la técnica no viene en un libro. No, viene en personas en que hay que invertir mucho esfuerzo y ellos mismos tienen que nadar contra la corriente, ser buscadores, nadar contra la corriente de la manera ya obsoleta de ser que uno va reconociendo a medida que despierta. Estamos hablando como si los profesores, dentro de su pensum de desarrollo, lo primero sería desarrollo humano. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero también los griegos tenían el concepto de héroes. Los héroes son los humanos que llegan a lo divino. Yo diría un humano que encuentra su profundidad, alcanza una estatura un poco sobrehumana. Mientras más humano, más se acerca uno a algo que en el mundo parece como de otro orden. Esas personas que se hacen como antorchas. Una persona no puede educar para la libertad a otros si no es libre. Una persona no puede educar para el amor a otro con discursos, con sermones. Además también, bueno, muy simpático, pero llegan a un hogar donde los padres tampoco, o estos valores que han despertado los niños en el colegio, o si han activado sus virtudes, llegan a un hogar donde los padres no validan esto, porque no lo reconocen. Yo creo que en las escuelas futuras para maestros hay que incluir padres, ¿no? En torno a una escuela, en las universidades, incorporar también a los padres. Háblame un poco más de cómo es este proceso de reformación de los maestros que tú haces, porque sé que tú los metes en un viaje, en un camino, ¿sí? Te los llevas a volver a sí mismos, a desprogramarse un poco, a borrar esa mente patriarcal, a pararse en estos tres amores, tres cerebros. ¿Cómo es el viaje, maestro? ¿Cómo es el proceso que tú haces en la escuela SAT que llevas por todo el mundo? Bueno, desde un punto de vista externo diría que el programa es un currículum, tiene una serie de elementos, especialidades. Tiene meditación, mencionaste la terapia Gestalt, mencionaste la psicología de los eneatipos. Se me olvidó decir que él es el máximo representante del Enneagrama en Occidente. Fue Claudio quien lo despertó, lo trajo, lo activó. Después sí, eso es muy popular, pero él es el original del Enneagrama en Occidente, que es caracterología, conocer el carácter para poderlo desarticular. No es algo tan nuevo porque la doctrina de los pecados capitales y la idea de la redención del pecado, de que hay que purificar los pecados para llegar al meollo, a la chispa divina dentro de cada uno, eso es muy antiguo, pero se ha vuelto doctrina muerta. Entonces, un verdadero conocimiento de cómo es el mundo de la envidia, el mundo del orgullo, el mundo del miedo, porque también está ahí la cobardía, el mundo de la vanidad. El enneagrama se llama enneagrama porque trabaja con un sistema de 9 y no 7 pecados, pero eso también está en los escritos antiguos. Entonces, mientras más se conoce nuestra máquina, mientras más se conoce nuestro mundo condicionado, el viejo Adán, como se lo ha llamado a veces, mientras más se conoce eso, más uno lo mira desde fuera, más uno se siente que uno no es eso. El autoconocimiento es transformador porque ayuda a mirar las cosas desde afuera, a mirarse desde más arriba. La Odisea, yo me he identificado mucho con Ulises, que vuelve a casa. A todos nos toca volver a casa en algún momento. Hay una parte del viaje que es
de ir, y hay otra parte del viaje que ya cuando está más viejo uno de volver. Uno va a liberar Troya, uno va a hacer la gran batalla, liberar a la princesa, pero eso no es tan difícil como el viaje de vuelta. Hay, por ejemplo, un detalle: cuando Ulises vuelve a casa se encuentra con lo que Homero llama los pretendientes. Su palacio está ocupado por usurpadores y le están robando sus robaños, se están devorando su patrimonio, digamos, en sus banquetes. Yo he tenido muchos pretendientes en mi vida. A mí me han robado mucho mientras yo andaba en mi viaje interior por otras tierras. Y cuando voy llegando a casa, me encuentro con que tengo enemigos. ¿Te disfrazarás de mendigo? Ya lo he hecho. Sí. Pero ¿qué decir del viaje en general? A mí me gusta mucho el esquema que tienen tanto los sufis como como el misticismo cristiano. El viaje primero le llama el cristianismo la vía purgativa. Uno hace esfuerzos, es como ascender una montaña de purificación. Luego llega la vía purificativa, una parte del camino, la vía iluminativa, una parte del camino en que uno ya llegó a la luz y está como acompañado de Dios, y hay visiones, hay inspiración. Yo tuve, eso lo llamo mi época carismática. Y después viene el bajar de la montaña sagrada en la noche oscura del alma. Es como si uno hubiera perdido todo ese contacto tan maravilloso y uno se echa la culpa, que hice mal, y hay una parte de desierto. O como el Antiguo Testamento, el ascenso al monte Sinaí, la revelación, y después 40 años en el desierto. Yo he estado, no tanto como 40, pero bastante tiempo de aridez después de haber llegado a algo que me parecía el sumo. Antes de eso que llaman la tierra prometida, que todavía no he terminado mi desarrollo. La tierra prometida, yo diría que sí, porque en la metáfora bíblica, el periodo que es la tierra prometida es un tiempo de guerra, es un tiempo de conquista. Yo he sentido que de vuelta del viaje, así como Ulises tiene que sacar su flecha y matar a los pretendientes, yo he estado como reconquistando incluso espacio dentro de mi propio cuerpo. Es como si me hubiera ido a un espacio extático, pero abandonado el contacto con el mundo. Y Claudio, si te murieses, ¿qué te falta? Yo tuve un periodo en mi vida que fue un retiro que hice en el desierto, antes de entrar a eso que llamo la fase carismática. Sí. Yo tuve un periodo en mi vida en que me sentí en Dios, absorto. Es como haber entrado al cielo. Y yo tengo la impresión de que esa vivencia de lo sagrado tan intensa, me tocará, o la esperanza que me tocará recuperarla, porque no la he recuperado, pero me tocará recuperarla estando aquí. En la tierra. Que sí. Ahora estoy en la tierra, pero he vuelto a la tierra con muchas cosas que contribuir. He servido al mundo por la luz que me llegó, pero no he recuperado yo eso que en la historia sagrada es el rey Salomón, que construye el templo. No he llegado a mi propio templo. Esa es una pregunta personal mía. Pues yo empiezo con las preguntas. ¿Es el perdón a un nivel espiritual? Claro que sí. Eso que se llama el camino del amor en el cristianismo no se puede sin pasar por la puerta del perdón. Y el perdón significa que uno puede ponerse por encima de la propia máquina, porque la propia máquina odia por las cosas, por los males recibidos. Está muy en nuestra parte más ordinaria de la mente, somos vengativos y colectivamente, los que llamamos el sistema de justicia,
es un sistema de venganza sistemática. Sí. No le hacemos muy bien ni a las personas, ni a los criminales, ni a sus familias, ni al mundo, al agrandar nuestras cárceles más y más, hasta que ya no cabe más gente. Entonces, el perdón es como poder morir al pasado. Yo creo que funciona el perdón cuando uno perdona al otro y se perdona a sí mismo también. Ok, Claudio. Bueno, alguien, yo no estoy viendo para allá, pero alguien tiene una pregunta que quiera hacer a Claudio, Va a ser difícil ver las manos. Sí, pero aquí hay una mano muy cerquita. ¿Y tiene micrófono, señora? Sí. Sí, señor. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, mil gracias. Cuando habla de los tres cerebros, yo veo que usted dice el pensar, el querer, el sentir. Y cuando inició, Jorge hablaba también del cerebro en el estómago. ¿Nos podría contar un poco de eso del cerebro en el estómago y por qué cuando uno habla de la expresión del sentir, siempre va la mano hacia acá, hacia el estómago? Yo lo veo así. No se trata solamente de pensar, sentir y actuar. Es como si fueran tres personas. Por eso prefiero hablar del padre, el padre que es la parte no solo intelectual, sino normativa y que manda. Luego la madre, que es el principio del amor. Y al decir la tripa, en realidad no es muy exacto decir la tripa. La parte instintiva, la parte visceral, la parte animal. Y eso incluye la sexualidad, no solo los grandes instintos son el comer y el coger, como dicen los mexicanos. Entonces, yo creo que si lo vemos como tres personas, se le puede entender esta trinidad interior como tres formas de amar. El amor de madre es un amor caritativo, es un amor empático. El amor que tiene el niño al padre se transforma en el amor a los ideales. Es como un amor que mira al cielo. Y el amor al niño interior es un amor más simple, es como lo que a veces se llama eros, que no es el placer genital solamente, es eros ya en el vínculo tierno de madre e hijo. Está el eros, la caricia, la ternura. Y cuando nos enamoramos estamos buscando recuperar esa ternura de la madre, sentirnos queridos, acariciados de esa manera. Entonces yo creo que tenemos esas tres maneras de amar. El eros, el ágape, como se dice tradicionalmente, y filía, para usar otro término griego que usaban los griegos para la amistad, que es el amor admirativo, el respeto. El amor que está detrás del fenómeno religioso, cuando se le rinde culto a algo, cuando se adora, el amor a adoración, que puede a veces sentirse por un humano, se puede adorar a una persona, es casi blasfemo adorar a una persona, es como si a Dios, pero cuando se produce eso es porque uno ve lo divino en el otro, porque ve lo más profundo en el otro, y allí sí que hasta el sexo se pone mejor. ¿Otra preguntita? ¿Otra pregunta por allá? Sí, bueno, más bien es una pregunta, es una reflexión a la que he llegado de tanto asistir a encuentros en donde se habla de un cambio, ¿sí? Se habla de un cambio que hay que hacer, que hay que resurgir, que hay que reasumir cosas y reaprender. Y el problema que yo me planteo, luego de salir de acá, las personas de acá se replantean, existe un mecanismo que nos lleva a decir, puedo hacerlo y voy a cambiar. Porque el cambio no solamente es del sistema educativo, el cambio es de todo, es la posibilidad de decir que quiero cambiar mi vida y que voy a hacer cosas buenas y positivas y que quiero resurgir y ayudar y contribuir a la sociedad. Lo que yo quiero es que no sea un discurso muerto, es cómo hacer que estas palabras lleguen a todas las personas y que reasuman su vida y retomen una manera de ver la vida diferente, con amor, y que esas palabras en serio lleguen a todos y que haya un cambio en realidad. Para que las palabras no se queden en palabras, tiene que haber en las personas un espíritu de búsqueda, tiene que haber un deseo de ir más allá de su estado actual. Es como que estamos enfermos
pero no nos damos cuenta de que estamos enfermos. Los chamanes, por ejemplo, llegan a ser chamanes a través del reconocimiento de su enfermedad. Es como que es un sufrimiento tan grande que mientras no entran en este camino interior y se curan a sí mismos, no pueden hacer nada por el otro. Entonces, uno que tiene este espíritu de búsqueda tiene no un camino, tiene, yo diría que 5 caminos. Hay varias cosas que uno tiene que desarrollar porque tiene la mente distintas facetas. Está el amor, está la libertad, está la devoción, que es un amor más allá del humano humano, está el autoconocimiento y eso que llamamos la sabiduría. ¿En qué consiste? Yo creo que el fondo de la sabiduría es el desapego, y el desapego es lo más difícil de explicar, porque somos criaturas del mundo y nada parece más estúpido que renunciar a cosas mundanas. Parece que fuera un discurso antiguo, que eso que el mundo es del diablo y que hay que renunciar Yo no creo en renunciar al cuerpo, pero sí creo en renunciar a las pasiones, y hay una gran confusión, como si las pasiones fueran lo mismo que el cuerpo. Tú también hablas de una cosa que se llama el espíritu de contagio, que cuando uno se compromete consigo mismo y se mete en este viaje del cambio, de eso contagia. También dejar de preocuparnos por nosotros, empezar el camino, empezar a andar, no estar viendo si alguien arranca o no arranca, empezar. Hay un cuento chino que no sé si es real, pero es un buen cuento de que el emperador consulta a un sabio de cómo poner orden en su imperio. Entonces el sabio le dice: primero tienes que comenzar con tu provincia. Muy bien, ayúdame a poner orden en mi provincia. Bueno, primero tienes que poner orden en tu palacio. Viven aquí tantas personas. Así, eso me parece muy lógico. Pero ayúdame a poner orden en mi palacio. Primero tienes que poner orden en tu familia. Sí. ¿Y cómo pongo orden en mi familia? Tienes que poner orden en tu corazón. Vamos a otra pregunta. Nosotros que somos estudiantes, ¿todavía hay algún consejo que nos pueda dar? Consejo a los estudiantes. Es como darle consejo a uno que se siente un poco enjaulado, supongo, y un poco aburrido, y tal vez el sentir que hay personas que critican a la educación los puede hacer sentir mejor acompañados, como no sentirse mal por no gustar de la escuela. Hay niños que sienten que la escuela es como ir como un infierno. Entonces, si yo me pregunto qué le puedo decir a los niños, no se sientan mal por pensar que esto es como un infierno. La verdad es que es una cosa bastante criticable. Si alguien quiere, a pesar de tener que darle tantas horas a la escuela, que es como darle tantas horas al diablo, si a pesar de eso alguien quiere desarrollarse, necesita hacer una especie de escuela paralela. Se necesita mucha energía, se necesita mucha motivación para interesarse en otras cosas. Hay buenas lecturas. Los libros espirituales, los libros sobre el camino son una fuente, otras son las grandes obras literarias. Por ejemplo, las grandes epopeyas, desde la Odisea, el libro de Gilgamesh, todos son libros del viaje interno, la Divina Comedia, y se nos han vuelto viejos libros como si no fueran relevantes. Bueno, y también regresar a la vieja usanza, Señor, que es buscar a los maestros, a la gente que está transmitiendo conocimiento, y que, sobre todo a la gente que inspira, ¿sí? Y eso te lo digo yo también personal, porque ha sido tu camino y el mío, que la academia ha sido importante conocerla. Hay que tener nariz, olfato. Y tener esto para saber dónde está el conocimiento, no la información, el conocimiento. Y también saber quién transmite conocimiento, qué persona ha llegado y puede contar el viaje y tiene una palabra viva que inspira, que motiva, que despierta. ¿Otra preguntita por allí? Sí, buenas noches. Mi inquietud que me queda sobre el SAT
y sobre el cambio educacional que usted dice que hay que hacer. Debe empezar por uno mismo, ¿cierto? ¿Sí? Debe motivar a los otros, ¿cierto? O sea, es una cadena consecutiva que lleva a muchas cosas, ¿sí? Yo soy digámoslo así, de la educación de los 80, ¿sí? Nosotros jugábamos con rayola, jugábamos a la golosa, ¿sí? Para inculcándole los valores que recibimos de la familia, ¿sí? Ellos vayan superándose, vayan dando cuenta y vayamos cambiando el sistema educativo. También por los maestros. Hoy un maestro no es como antes, ¿sí? Déjate contesta porque si no te vas a echar la conferencia tú. A mí muchas veces me preguntan qué es lo que hay que hacer, o padres que dicen qué puedo hacer por mis hijos. Y sería una tentación de decir hay que quererlos, o hay que dejarles suficiente libertad, o comprenderlos, en fin, hay tantas cosas ciertas que se pueden decir, y en el último término no sirven mucho, porque uno hace lo que puede hacer siendo como es. Entonces, a mí me gusta mucho insistir que lo mejor que puede hacer uno por los propios hijos es trabajar en uno mismo. Hay un psicólogo norteamericano que ha escrito un libro sobre eso. Si uno entra en un camino sin saber cómo, ya se lo empieza a traspasar, cambia el tipo de relación con ellos, hablan de otras cosas. Los hijos se benefician de eso. ¿Tenemos preguntas? ¿Estamos terminando? Tenemos bastantes preguntas, pero no sé el tiempo ya. Tú sabes, tú mandas aquí. No sé si de pronto damos cabida a una pregunta más. Una preguntita más y terminamos. Yo quiero preguntarle, maestro, el sistema que usted enseña, y en el cual usted ha escrito tantos libros, lleva a la humanidad a la felicidad. Lleva a la felicidad pasando por el infierno. Porque es realista, que uno se va conociendo a sí mismo. Conocerse a sí mismo es un poco doloroso al comienzo. Hay que aguantarse de las cosas que uno ve, cosas que no son tan agradables. Lo dejamos allí. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos ustedes. Rosita, yo lo ¿cuánto José salió? A ver si lo podía comprar para que te lo firmara. Sí. Como hicieron la Patricia. No, yo a este hombre, yo ábrelo, niña, ábrelo. Ay, qué pena, ¿verdad que hablo español? ¿Cómo no que no? Ah, yo. A Claudio le hice vender, sanar la civilización.
qué pesar, mira por qué nosotros con unos vos a compensar. Sí, pero pues